Llamados Ministries. Un ministerio de capacitación y asesoramiento ministerial, llevando el ministerio a otro nivel en este siglo XXI. Y ahora con ustedes, el pastor y director ejecutivo, Reverendo Juan X. Pérez, con un mensaje poderoso. Un saludo de triunfo y victoria en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre glorioso de Jesús. Bienvenidos en esta preciosa mañana para dar comienzo a este poderoso seminario que vamos a estar dando en el transcurso de 6 semanas. Quiero agradecerte a ti, hermano, mi hermana, por sacar un tiempo de tu vida tan ocupada para ser instruido en este llamamiento santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero poner un granito de arena y compartir contigo en el transcurso de estas lecciones, de estos 31 años de ministerios, compartir contigo unas vivencias a través de estas lecciones que me han ayudado y que sé que podrán ayudarte a ti que comienzas en el liderazgo, a ti pastor que estás comenzando una obra, a ti hermano que estás dirigiendo quizás un grupo de célula, o quizás a tu familia. Te va a ser de ayuda donde quiera que tú vayas. Esto te va a ayudar grandemente. Quiero que tomes un buen lugar en esta mañana para que nosotros podamos dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y comenzaremos con la primera enseñanza de esta serie, que son 6 lecciones. Y vamos a hablar en la primera lección acerca de el líder, una persona que busca a Dios. En el libro de Nehemías, el capítulo 1 y el verso 4 nos dice: cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El libro de Nehemías comienza y termina con una oración. A lo largo de este texto aparecen 9 oraciones de este líder. La mayoría de ellas son breves impulsos del momento. La primera oración que vemos aquí ocupa la mayor parte del capítulo 1 de este libro. Es más completa, en cierto sentido, no es solo una plegaria, no es una oración simple que Nehemías hace, sino que es una oración que va a cambiar el transcurso, el destino del pueblo de Israel. Es el registro de un momento decisivo de la historia judía. A veces así pasa con nosotros. Oramos y oramos, pero hay un momento en nuestras vidas, un momento donde esa oración no es simplemente un balbuleo de palabras, sino una oración que va a cambiar el transcurso de nuestro destino, el curso de nuestras vidas. Aleluya. Yo me acuerdo a principio de mi vida cristiana, cuando llegué al Señor, oré a Dios de tal manera. No era una oración, no era un pedir simplemente por cosas, no. Era una oración de que Dios hiciera algo en mi vida, una transformación. Dios cambió mi vida ese día, me llenó del poder del Espíritu Santo. Aleluya. La segunda ocasión fue cuando ya estaba entrando al ministerio. Me acuerdo un mensaje del hermano Josías Limones allá en una de nuestras conferencias en Tampa, Florida. Una ciudad en llamas. ¡Wow! Me acuerdo esa oración ahí hablando delante de Dios: envíame a mí,
heme aquí, Señor, aleluya. Son oraciones que cambian el transcurso de nuestras vidas, cambian el destino, ya no vuelves a ser igual. Hay algo dentro de ti que no te deja quieto. Hay algo dentro de ti de que está ardiendo, que necesitas hacer algo, aleluya. Y me acuerdo que Dios me llamó por segunda vez al llamado que Él me había dado cuando me convertí. Pero no salí corriendo. Igual que Nehemías, empecé a orar, empecé a estudiar, empecé a buscar de Dios para que llegara el momento donde Dios me dijera, ahora sí. Hay veces que como líderes necesitamos aprender a dialogar con Dios. Esto no es un trabajo simplemente, mi hermano, de predicar y enseñar. Eso es lo más fácil. El trabajo más grande que todo líder cristiano tiene es el de orar y pararse delante de Dios para recibir la dirección y poder ir al lugar que Él tiene destinado para nosotros. Tenemos que tener esos hombres que nos acompañen, aleluya, en oración. Hombres que han ido adelante de nosotros y que nos van a poder guiar. Por eso necesitamos un pastor, necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos instruya. Esos ancianos, esos hombres de Dios que han peleado muchas batallas en la oración. Escuchar a estos hombres es toda una lección. Te transmiten el deseo de orar, te transmiten el deseo de buscar a Dios. Yo he tenido el privilegio, he tenido, amén, pastores en mi vida para que me guíen en este sagrado caminar del cristiano, en este sagrado llamado del ministerio, a ese lugar menos transitado que es la oración. Muchos quieren figurar, muchos quieren las luces, los aplausos, pero no quieren entrar en ese cuarto de oración para saber si verdaderamente Dios los tiene ahí o no. Lamentablemente no podemos orar al lado de Nehemías o al lado de estos grandes hombres de Dios. Pero sí podemos ir en nuestra imaginación a través de la palabra de Dios y considerar esa súplica de Nehemías, tal como que si la estuviéramos escuchando hoy mientras él ora. Adentrarnos a ese lugar de oración para así tratar de descubrir el secreto de esa comunicación con Dios. Y que podamos obtener esos mismos resultados poderosos que obtuvo Nehemías. Aleluya. Una de las cosas que me llamó la atención mientras comenzaba a leer este libro, de la cual me hice una pregunta. ¿Por qué Nehemías confiesa como propio los pecados de otros? Esta oración que hace Nehemías es asombrosa. Y como líderes debemos de aprender a orar. Porque primero que nada debemos recordar el contexto de esta oración. Tú y yo necesitamos recordar que Nehemías nació en el exilio. Él no participó directamente de los pecados que causaron el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, mientras estaban en sus países, sino que él fue llevado como esclavo a Babilonia. Pero sin embargo, en vez de culpar a todos los demás, Nehemías se identifica con el pueblo, con el pecado del pueblo. Lo hace suyo y lo confiesa delante de Dios. ¡Wow! Si nosotros aprendiéramos de Nehemías,
que en vez de andar culpando a otro, que en vez de andar buscando la falta de otro, nos pusiéramos en su lugar. Amén. Sería algo diferente. Grandes cosas comenzarían a suceder en medio nuestro. Eso es lo que necesitamos aprender como líderes. Aprender a orar, aprender a buscar a Dios, que las faltas, que los pecados que cometen contra nosotros o hacen en contra del pueblo, podamos ponerlos delante de Dios y esperar que la gracia, la misericordia de Dios los alcance para poder llegar a ser esos hombres, esas mujeres que Dios quiere que sean. Miramos que la oración de Nehemías iba cargada con sentimiento. Hay veces que nosotros oramos y unas cuantas lágrimas salen, pero en el caso de Nehemías no fue así. Lo que encontramos aquí es que su llanto no era simple o un común llanto, como lloramos nosotros cuando recibimos una mala noticia. Eso era algo diferente. La forma gramatical de este verbo en hebreo nos indica que este era un llanto, amargo. Un llanto que salió de lo más profundo de su alma. Él derramó su corazón, él derramó su ser completo delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste esta experiencia de entrar en oración delante de Dios, de clamar al Altísimo Dios para que pueda obrar a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestra iglesia, a favor de ese grupo que estamos guiando, a favor de esa célula que estamos guiando? Él lloró como alguien que está sujeto a otra persona, suplicando por misericordia. Por eso es que llegó esa emoción a la vida de Nehemías y oró de tal manera que lloró, lo compungió porque lo hizo suyo. Era como que si él había cometido esos pecados delante de Dios. Yo te pregunto, mi querido hermano, podemos ver la condición de nuestro país, podemos ver la condición de nuestra ciudad, podemos ver la condición de nuestro pueblo. Podemos entrar en ese cuarto de oración y decirle: Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, aleluya, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Conocemos la condición de la familia de nuestra iglesia. Hay una gran responsabilidad en nosotros como líderes, como pastores de una iglesia. No es simplemente predicar, no es simplemente enseñar o recibir los diezmos. No, necesitamos estar preocupados también por el bienestar de las familias de la iglesia. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando encontramos la necesidad de las familias? ¿Qué lugar ocupa esos sentimientos en tu oración? Estas son cuestiones que también hoy rodean nuestra comunicación con Dios. Debemos de entrar como lo hizo Nehemías delante de Dios. Esperar el tiempo, poner nuestros planes en las manos de Dios. Sí siento el llamado, sí siento el cumplimiento, pero este no es tiempo de salir, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de oír a tu pastor, este es el tiempo de poder prepararte para ir a cumplir con lo que Dios te está llamando. Yo me acuerdo que antes de salir a mi ministerio, la primera persona que yo tuve que convertir fue a mi esposa. No había sentido el llamado, no había visto la necesidad que Dios había puesto en mí de las almas. Pero no por eso salí de repente, amén,
estuve un tiempo de esperar, hablé con mi pastor, estudié en el Instituto Bíblico, me preparé, todo lo que me enseñaron ahí, amén, me sirvió para las enseñanzas, pero lo que más me acuerdo de cada maestro eran las experiencias que ellos nos contaban a través de lo que ellos habían pasado en su ministerio. Fue esa experiencia lo que me mantuvieron allá en el campo con aquellos 6 hermanos por 6 años predicándole. Más niños que adultos. Aleluya. Pensaba que había fracasado, pensaba que había fallado. Pero ahí en medio de esa crisis, en medio de ese problema, fue que yo pude hablar con Dios. Fue que Dios habló a mi corazón y pudo afirmarme y hacerme entender que Él me había llamado, que su llamamiento estaba en esa ciudad. Porque aparecieron 2 oportunidades, 2 iglesias con miembros, buenas entradas, casa pastoral, todo hermano que siente el llamado quisiera. Pero ahí en medio de mi necesidad, en medio de mi crisis, hablé con Dios. Y Dios me afirmó que ese era el lugar donde yo necesitaba estar. Esas 2 oportunidades las dejé pasar, porque no eran algo que Dios me había llamado a hacer. Yo tenía un llamado para esa ciudad de Nacogdoches, y no iba a salir de allí sin haber cumplido con la voluntad de Dios. Pero antes de llegar ahí tuve tiempo de oración, tuve tiempo de preparación, tuve tiempo de estar en sintonía con Dios para ver el momento que Dios levantaba la bandera verde para que yo saliera. Cuando se inicia el relato de Nehemías al principio del capítulo, él está en cierto modo solo en la corte imperial. Y además está en un país extranjero. Pero una vez que él entra en acción, una vez que él comienza a poner y hacer las cosas que él debe de hacer, él iba a ser el líder que iba a animar a toda una nación. Pero en este momento es un hombre angustiado, es un hombre que se ve frente a una situación imposible. Él ha preguntado por la situación de sus hermanos en la patria lejana, allá en Jerusalén. Y no ha sido una pregunta de cortesía, sino que hizo una pregunta con un genuino interés. Y por eso la respuesta que le dan lo quebranta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho simplemente una pregunta por cortesía, un hermano, una hermana, a un amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Simplemente por salir del camino, por salir del paso nada más, sin un interés genuino de querer ayudar. Debemos de ser de esa clase de líder que amemos ayudar a nuestros hermanos. La mayoría de las veces, más bien todas las veces que hagamos algo para Dios o para la obra de Dios, será siempre un desafío en nuestra vida, que a primera vista parece imposible. Cuando yo llegué a la ciudad de Nacogdoches, me acuerdo, no había nadie, mi esposa y mis hijos, 2 de ellos, los mayores, no había nadie más. Una iglesia de 300 miembros, todo bien equipado, pero solo mi esposa y mi hijo Xavier. Marta estaba en camino. Pero ahí predicando, ahí hablando a esas bancas, aleluya. Parecía imposible que se levantara algo allí. Por eso Nehemías se hallaba bajo una fuerte tensión emotiva, que el verso 4, mire lo que nos dice el verso 4, dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días. La emoción de Nehemías era real y era una parte integral de su oración. Yo quiero darte un consejo, aun cuando nos sintamos completamente desprovistos de emociones y no tengamos un deseo de buscar a Dios, tenemos que seguir orando, porque esos son los momentos en que más necesitamos orar.
Mi deseo profundo es de ser impulsado a la oración como fue Nehemías. Yo quiero que tú y yo en esta mañana seamos impulsados como esa oración que hizo Nehemías. Esa oración que lo llevó a llorar amargamente. Lo hizo con una emoción, hermano, lo más profundo de su ser. ¿De dónde se originaban esas emociones? Sus emociones surgían de dos fuentes. La primera es que Nehemías anhelaba el bienestar del pueblo. Nehemías buscaba la gloria de Dios. En el verso 10 miramos que dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales recibiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Este fue el clamor de Nehemías. Nosotros tendemos a veces a preocuparnos por las situaciones, por el que no me dejan hacer esto, no me dejan hacer aquello, y le damos mucha importancia a buscar el bienestar propio en vez de buscar el bienestar del pueblo. Nos enojamos cuando no nos dejan predicar. Nos enojamos cuando no nos permiten hacer algo. Nos vamos para otra iglesia porque allá sí nos permiten hacer algo. Hermanos, necesitamos afirmar nuestros corazones. Nosotros tenemos una misión, y donde Dios te ha llevado, en el lugar donde tú estás, es donde Dios quiere que tú crezcas y madures. Él ha puesto un pastor en tu vida para guiarte, para ministrarte, para prepararte, porque el trabajo que viene es grande. Vienen muchas pruebas, vienen muchas dificultades, y lo único que te va a mantener es ese llamado que Dios ha puesto en tu vida, y que tú necesitas estar seguro de que Dios te ha llamado. No es porque solo quieres predicar, porque cuando estás en lo alto, muchos te buscan. Pero cuando estás en lo bajo, ni saben de ti, no quieren saber de ti. No es solo andar predicando conferencias. No es solo andar predicando por todas partes del mundo. No. A veces tenemos nuestros desiertos. Y ahí es donde Dios va a ayudarnos a salir de ese desierto para llevarnos a otro nivel en nuestra vida. Pero nuestro interés genuino, nuestro llamado es el bienestar del pueblo. No es mi bienestar. No es lo que yo quiero. La segunda fuente donde provenía las emociones de Nehemías es que Nehemías estaba muy consciente de la realidad. El cuadro vivo en su mente de las murallas quemadas de la ciudad era motivo de su preocupación. Déjame tratar de explicarte este tipo de emoción que tenía Nehemías, ese sentir, esa emoción que sintió Nehemías cuando oyó que la ciudad estaba quemada. Supongamos que vas manejando por unas montañas y vas manejando tranquilamente y vas a toda velocidad, pero de pronto te das cuenta de que has llegado al borde de un precipicio. Estás por irte al vacío y caer a cientos de metros hacia el abismo, a una muerte segura. Pero alcanzas a frenar y retrocedes aterrorizado. Tus rodillas se debilitan y te sientes como que si estuvieras a punto de vomitar. Te acometen diversas emociones, diversidades de emociones en tu vida. Horror por el peligro que viste y al mismo tiempo gratitud porque abriste los ojos a tiempo. ¿Por qué vienen esas emociones? Simplemente porque tuviste una percepción muy vivida de la realidad. Te vistes cayendo a un abismo que iba seguro a la muerte, pero que al momento te diste cuenta y alcanzaste a frenar. Querido líder, así también son las cosas del espíritu. Cuando tomamos conciencia de la realidad, surgen las emociones. Cuando nos damos cuenta hoy en día, a través de esta pandemia,
todo el mundo asustado, corriendo de aquí para allá. Surgen esas emociones que dicen, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Acaso no servimos un Dios grande y temible? ¿Acaso no hemos hablado con Dios? Él nos ha dicho en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tomamos conciencia de la realidad, surgen las emociones. Cuando te das cuenta de que necesitas hacer algo, pero que no tienes los medios y que te encuentras solo, es ahí. Si tu corazón no se conmueve al pensar en la urgencia que tenemos frente a nosotros hoy en día, la necesidad de ayudar al pueblo de Dios para que pueda crecer, para que puedan madurar, no solo de figurar, no solo de querer ser el superevangelista tal, no solo ser el pastor tal de una iglesia prominente, el conferencista tal de andar predicando alrededor del mundo, sino que te desgarras desde adentro de ti para ser de ayuda, para levantar y ayudar a los necesitados, de ir a una iglesia donde quizás no te den ofrenda, donde quizás no te den nada más que las gracias, pero has cumplido con un propósito de ayudar al pueblo de Dios. Necesitamos empezar a tomar en realidad, en serio, el llamado que tenemos por delante. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que se haga realidad en nosotros, en nuestras vidas, y que nos haga ver la realidad que estamos viviendo. Entonces solo así van a surgir esas emociones que van a salir a la luz de manera natural de poder servir a un pueblo. La oración de Nehemías también iba acompañada de fe. Lo que dice Nehemías en su oración nos lleva a preguntarnos por el contenido de su fe. ¿De dónde ha obtenido Nehemías fe? Él no menciona la fe, pero esa fe está entretejida en la fibra de su oración. Es lo que le viene dando la fuerza, es lo que le va a dar la dirección. ¿Qué hay en las palabras de Nehemías que ponga en evidencia la fe? El verso 5, mire, nos dice que su concepto lo agarra de Dios. Verso 5 dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia y a los que aman y guardan sus mandamientos. La expresión Jehová es en realidad la transcripción de una sigla hebrea usada para referirse a aquel a quien no se puede nombrar con palabras humanas. En ese instante de súplica, sin duda se hace real lo que Nehemías aprendió acerca de Dios. Y hermano, déjame decirte una cosa. Lo que aprendes en el Instituto Bíblico muchas veces no te va a ayudar si no lo pones en práctica. Es ahí en esa prueba, es ahí en esa dificultad que vas a agarrarte de la palabra, que vas a ver al Dios real y vivo en tu vida. Nehemías aprendió acerca de Dios en su oración. Es aquel que se reveló que se le reveló a Moisés y que le dijo, yo soy el que soy. Es decir, yo soy quien soy y no soy como otro. No hay una sola palabra que me defina, ni hay comparación posible. Soy el creador no creado, el que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre será. Gloria al nombre de Jesús. No hay términos humanos que alcancen a explicar a Dios. Él es el ser trascendente que está más allá de nuestra mente, que está más allá de lo que podamos concebir, pero que sin embargo, de un modo, Él se acerca a nosotros para que le conozcamos. Qué distinto llegaría a ser nuestro diálogo con Dios cuando tenemos presente que nos dirigimos al Creador trascendente e infinito, que a la vez se revela como un Padre y que se acerca a nosotros a ayudarnos. Solo podemos, hermano, confiar en Él, porque su palabra es verdad. Para que nosotros podamos confiar en una persona, va a ser a la medida que nosotros conocemos a esa persona.
Al pedirle algo a alguien, precisamos saber acerca de ella por lo menos dos cosas. La primera es que pueda hacer lo que le pedimos, porque para qué ir a alguien que no tiene. La segunda es que quiera hacerlo. Estos son los dos atributos que Nehemías vio en Dios. Él dijo: el grande y temible Dios. O sea, que puede hacer todo, que no hay nada imposible para él. Y además, el Dios dice que guarda el pacto y la misericordia. O sea, que Él quiere hacerlo. Él lo prometió en su palabra. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él va a estarlo porque Él es misericordioso. Él sigue con nosotros. Nehemías confió en el poder y en la bondad de Dios. Nuestras oraciones, mi hermano, requiere de esta doble conciencia de quién es Dios, sus promesas y sus actos en la historia a través de estos grandes hombres que Él usó. Los relatos de José, de Moisés, de Pablo y de Nehemías no están en la Biblia simplemente para que nosotros acumulemos información. Son nuestros, nos pertenecen porque ilustran cómo Dios obró y cómo Él puede actuar también entre nosotros. Para nuestro Dios eterno e inmutable, el pasado y el presente son solo una cosa, y la oración se nutre de esa realidad. Además, tenemos estas promesas divinas. Su palabra es verdad. Ellas nos sacan de la prisión, de las limitaciones humanas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado un llamado a tu vida, mi hermano líder, déjame decirte, Él va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es importante aprender a conocer las promesas de Dios. La fe de Nehemías creció por su comprensión acerca de lo que Dios había prometido. En su plegaria, en el verso 8, Nehemías citó la promesa de Dios. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Su fe se afirmó en las promesas de Dios. Él dijo: Señor, tú le diste promesas a Moisés. Esas promesas son nuestras. Nehemías tenía motivo para temer y para desanimarse. Sí, hermano, hay veces que vamos a tener miedo, hay veces que vamos a desanimarnos, pero hermano, vamos a usar las llaves de las promesas de Dios como Nehemías la usó, para escapar de la duda, para escapar de la cárcel, de las dudas que estos problemas nos meten. Necesitamos, mi hermano, día a día afianzar nuestra confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Nehemías no solo preguntó, no solo oró, no solo lloró y ayunó, sino que supo también evaluar todo. Él evaluó el tiempo y el costo. En el verso 6, si miramos, el verso 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Otra cosa que me llamó la atención de la oración de Nehemías es su duración. La podemos leer en 2 minutos. Sin embargo, por la comparación entre el capítulo 1 y el capítulo 2, Nehemías estuvo en oración aproximadamente como 4 meses. Nehemías pasó un largo tiempo en oración. Quizás la oración que tenemos en este libro es el resultado final de su larga lucha en la oración. Una especie de joya forjada en el fuego, bajo la presión de un periodo de diálogo con Dios, en aquel momento de ansiedad, en aquel momento de problema, en aquel momento de dificultad. Es ahí donde se forjan nuestras oraciones, es ahí donde caminamos más cerca de Dios, es ahí donde hablamos con Dios, desgarramos nuestra alma delante de Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiempo deberíamos pasar en oración para asegurarnos que nuestros ruegos
hayan sido escuchados. Mire, Jesús elogiaba las plegarias breves. Sin embargo, a veces pasaba noches enteras en oración. El tiempo que pasaba en comunión con Dios, mi hermano, va a influir en la respuesta que tú vas a recibir de Dios. Todo aquel que ora sabe que hablar con Dios no es meramente pedir. A veces yo comienzo a hablar con Dios y siento que algo anda mal. El Espíritu de Dios cambia el curso de la conversación que yo tengo con Él. Yo quiero hablarle de cierta persona, pero Él quiere hablarme de mi pecado. Yo quiero hablarle de allá, de África, de los hermanos de allá, del pueblo de allá, pero Él quiere hablarme del vecino. A veces yo vengo con una gran lista de peticiones, una gran lista de cosas que necesito, por las cuales quiero orar, pero Él viene a mí con una sola cosa que quiere que yo haga. Wow. Déjame decirte que solamente en las horas de quietud, en ese momento a sola, ahí en ese momento que te defines como que no puedes lograr nada. Cuando estás esperando en la presencia de Dios, puede Él poner en orden la confusión que a veces hay en nuestra mente y mostrarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos, como quiere Él que nosotros oremos. Probablemente eso fue lo que le sucedió a Nehemías. Pongámonos en su lugar un momento. ¿Cuánto tiempo hubiéramos orado tú y yo si hubiéramos estado en el lugar de Nehemías? Señor, te pedimos que ayudes a los pobres hermanos allá en Jerusalén. Haz que no se desanimen, Señor. El hecho de que las murallas de la ciudad se han derrumbado, Señor, que ellos sigan fuertes. Ayúdales a recordar que tú eres fuerte, que eres mucho más fuerte que sus enemigos. Y hasta ahí quizás hubiera quedado nuestras oraciones. Es probable que cientos de plegarias muy serias salieran de los labios de Nehemías o quedaran sin ser pronunciadas antes de que pudiera venir o tuviera el coraje de expresar lo que Dios estaba esperando que dijera. Nehemías sabía muy bien el riesgo que corría si se le presentaba al rey al cual servía una solicitud de ir a Jerusalén. Era consciente de su edad, era consciente de sus limitaciones, que eso le iba a imponer. Era consciente de la posición social que tenía, era consciente de la tranquilidad económica que estaba arriesgando. Pero con todo, al final de su ruego, en un tono de forma consciente, mire lo que dice el verso 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este único y simple pedido fue la culminación de su poderosa oración. La oración más grande no es poética ni compleja. Es la que nace de un corazón que le dice sí a Dios. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si comprendes esto, mi querido líder, será de mucha ayuda mientras tú oras. Arrodíllate como Nehemías. Trae tu lista de peticiones, pero no te apures. Tú que estás queriendo salir al ministerio, tú que estás queriendo comenzar una obra, tranquilo, no te apures. Dios va a darte la bandera verde para que puedas salir. Pero mientras, mantente tranquilo. Deja primero que Dios te ayude a percibir la realidad de lo que vas a enfrentar hacia el lugar donde Él quiere llevarte. Deja que Él te lo muestre tal como Él quiere que lo veas. Y mientras esperas para comenzar a orar, que tus palabras sean: habla, Señor, porque tu siervo escucha.
Bueno, seguiremos hablando más adelante sobre este poderoso libro. Esperamos que haya sido de bendición esta corta enseñanza. Que el Señor Jesús te bendiga y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta entonces. Si usted está interesado en este mensaje o algún seminario para su iglesia o recibir asesoramiento en Igle Crecimiento, llámenos al 972-697-7503. Queremos servirles. En cuanto a mí, pronto estoy. Reverendo Juan X. Pérez.